dice el canto, los enemigos de Jehová, ¿verdad?, están llegando a la presencia de Dios. Amén. Yo quiero que me acompañen en esta hora a abrir nuestra Biblia en el Salmo 32, versículo 1. Cuando lo tenga puede decir amén. Amén. Dice la palabra de Dios así: bienaventurado aquel cuyas transgresiones son perdonadas. Amén. Este salmo revela el terror de un pecado no confesado. Vamos a darle gracias a Dios en esta hora. Espíritu Santo, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad, Señor Jesús, porque hasta hoy, Señor, no hemos sido consumidos, Señor, por tu misericordia. Yo creo en tu poder, Señor, creo en tu misericordia. Yo te creo a ti, Señor, cuando tu palabra nos dice que vayamos y que salgamos a predicar tu palabra a toda criatura. Yo sé que tú vas conmigo donde quiera que nosotros nos movamos, Señor. Somos tu pueblo, Señor, y tú suples las necesidades, tú provees los lugares, tú eres el que abre puertas, Señor. Y yo confío que tu palabra dice que si tú abres una puerta, absolutamente nadie la puede cerrar. Te agradezco con todo el corazón que tú estás con nosotros, y en esta hora, Señor, queremos disponernos a hablar de ti, de tu misericordia y de tu amor. Te ruego, Señor, que toques los corazones, principalmente míos, Señor, de cada uno de los que estamos en este lugar. Te doy gracias porque lo vas a hacer así, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno, antes de comenzar, quiero comentarles algo que es muy interesante. El otro día estaba pensando en ustedes, estaba pensando en mí, y estaba viendo cómo es Dios tan bueno y tan misericordioso. Porque cuando Dios abre una puerta, dice la Biblia que nadie la puede cerrar. Y yo me doy cuenta cómo Dios ha estado trayendo personas de todos los lugares, porque me he fijado que aquí hay personas de Oaxaca, hay personas de Chiapas, hay personas que venimos de la Ciudad de México, de Zacatecas, hay personas ¿de dónde más? De Michoacán, hay personas que vienen de Guanajuato, y yo digo, ¿cómo es bueno Dios para juntar y traer toda esa gente que ni sabíamos que existían? No nos conocíamos el uno al otro, pero Dios había puesto en el corazón de cada uno de ustedes un propósito especial, y ese propósito especial es que nosotros llevemos su palabra a donde quiera que vayamos. Amén. Ahora, nosotros estamos arriba de un tren llamado Evangelio. ¿Cuántos creen eso? ¿Sí? Y este tren no se para, porque como nosotros cantamos, esta obra, ¿qué va a pasar? No va a parar, amén, porque está dentro del corazón de Dios. Hay una alabanza que dice: el tren del Evangelio se va y se va. Bueno, quiero decirle que usted está dentro de ese tren del Evangelio. ¿Dónde fue su parada? Guanajuato. ¿Dónde fue su parada? En la Ciudad de México. ¿Dónde fue su parada? En Michoacán, en Chiapas, y de todas partes Dios empieza a traer, porque a Dios le interesa mucho a Tequisa. ¿Cuántos creen eso? A Dios le importa Tequisa. Muchos años orando por este lugar y no había alguien que se haya levantado para estar en este lugar, y dijo Dios: bueno, voy a traer gente de todas partes para que se levante una obra en este lugar, ¿sí? Y lo que yo les digo y siento en mi corazón, y lo creo con todo mi corazón, que yo no veo este lugar como una iglesia, yo veo este lugar como un cuartel, ¿sí? Donde estamos soldados del ejército de Dios, donde se están preparando soldados para que vayan a pelear la buena batalla allá afuera. Amén. Estamos dentro de aquí, y nosotros empezamos a moldear nuestra vida y nuestro carácter, ¿sí? Aquí habemos personas que posiblemente les caía mal otra persona. No levante la mano, que posiblemente no le gustaba convivir con la persona. A lo mejor no me cae mal, pero no me gustaba mucho convivir con él. O a lo mejor lo teníamos como vecino por allá y lo veíamos que pasaba y nomás adiós y se acabó. Pero
no teníamos comunión con Él. Pero ahora estamos dentro de ese grupo, estamos dentro de ese tren, y lo que hace Dios con las personas que se acercan a Él, ¿sabe qué es? Dios empieza a trabajar con las personas. Dios empieza a moldear el carácter de las personas. Dios empieza a cambiar los hábitos de las personas. Dios empieza a transformar los corazones de las personas. Amén. Porque si había una persona que usted no le hablaba, ahora puede decirle: te amo en el amor del Señor. ¿Cierto o no es cierto? Amén. ¿Quién hace esas grandes cosas? Solo Jesús. Solamente Él. Pero a lo que yo quiero llegar en este momento es: ¿cómo es que llegamos nosotros a la presencia de Dios? Y les voy a leer una historia de la Biblia, solamente para que ustedes lo tomen en cuenta y se vayan dando cuenta cómo Dios es tan poderoso que Él puede hacer cambiar vidas. Amén. Una persona se acercó conmigo y yo le estuve testificando de la palabra de Dios, fue ahí en la refaccionaria, y él me dice: no, dijo, es que Dios a mí ya no me puede perdonar. Y yo le decía: Dios te puede perdonar. Y dice: no te imaginas lo que yo he hecho. No te imaginas lo que yo he hecho. Si supieras lo que yo he hecho, te darías cuenta que Dios no me puede perdonar. Amén. Por eso escribí esta lección. Amén. Vamos a hablar un poco del rey David. Dice Salmo 32:1: bienaventurado aquel cuyas iniquidades son perdonadas y borrados sus pecados. Amén. Este salmo revela el terror del pecado no confesado, y luego inmediatamente después habla de la bendición del pecado confesado. ¿Cómo está eso? Cuando nosotros tenemos un pecado dentro de nosotros, y aunque nosotros nos acerquemos a Cristo, y aunque nosotros estemos en la iglesia, no podemos avanzar porque hay algo que nos detiene a nosotros. Amén. Cuando nosotros le damos autoridad al enemigo para que trabaje a través de ese pecado, ¿saben qué va a pasar cada que usted se quiera levantar? Cada que usted quiera predicar, él va a trabajar en su área y va a decir: no puedes hacerlo, no puedes hacerlo porque tal día hiciste esto, y la semana pasada hiciste lo otro, y el día que pasó hiciste lo otro. Yo tengo que entender que yo soy sano, soy salvo por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, y lo que yo tengo que aprender es abrazar la gracia del Señor, tomarla para mí y creer que Jesús ya me perdonó de cualquier pecado que yo haya cometido. Amén. El único requisito que nos pide el Señor es que nosotros podamos confesarle a Él nuestro pecado. Eso es todo lo que Él pide de nosotros. Amén. Dice también, es probable que David escribiera ese salmo después de haber pecado con Betsabé y un poco antes de la llegada del profeta Natán. La pregunta es: ¿puede Dios perdonarme? Ustedes conocen la historia, ¿verdad? ¿O se los cuento? ¿Sí conocen la historia del rey David, verdad? ¿Sí? ¿No la conocen? Bueno, el rey David dice que él decidió un día no ir a la batalla. Vamos a ponerlo de esta manera: el cristiano decidió un día no ir a la iglesia, y como no fue a la pelea, dice que se subió a la azotea de su casa y empezó a recorrer toda la azotea y empezó a mirar todo el reino que estaba ahí. Pero cuando él estaba ahí, voltea su vista hacia abajo y ve a una mujer bañándose. Ve a una mujer que estaba tomando un baño y la codicia para él. Ahora, ¿cuántas esposas cree que tenía David? ¿Sí? Tenía más de 300 esposas. Más de 300 esposas. Pero le gustó una que estaba ahí. ¿Por qué le gustó a David? ¿Por qué tuvo que verla ahí? Simple y sencillamente porque no fue a hacer lo que le correspondía hacer. ¿Sí? Y dése cuenta que cuando nosotros decidimos no seguir a Dios, siempre va a estar el enemigo listo para tentarnos. ¿Sí? ¿Por qué tuvo que voltear a ese lugar? Bueno, pues porque el enemigo trabaja fuerte. ¿Sí? Y dice que cuando él la miró, la trajo hacia él, pero el problema es que ella era casada. Ella era casada. Él tiene relaciones con ella y ella sale embarazada. Y cuando el rey David se da cuenta que estaba embarazada,
manda inmediatamente a traer a su esposo y dice, tráiganlo de donde anda en la guerra, tráiganselo para acá. Y lo trae a su casa y le dice, eres buen soldado, eres fiel, eres uno de mis mejores hombres, como regalo te voy a dejar que te quedes 3 días en tu casa. ¿Y cuál era el plan de David? ¿Cuál cree que era el plan? Que él tuviera relaciones con su esposa para que después el hijo que viniera a nacer dijera que era de él. Pero resulta que ese soldado era tan fiel a David y amaba tanto a Dios que él dijo, ¿cómo mi pueblo va a estar peleando allá afuera? Y yo voy a estar en lo calientito aquí con mi esposa. Dijo, nunca haría eso, y que se duerme en la puerta de su casa y que no entra al lecho. Y se queda el rey David pensando y dice, hijo, ¿qué voy a hacer? Le di la oportunidad de vivir y no tomó él la oportunidad de vivir. Entonces habla con uno de sus siervos y le dice, llévate a Urías y mételo a lo más fuerte de la batalla. A donde está lo más fuerte, mételo ahí a la batalla. Y se lo llevan a la batalla. ¿Y sabe qué pasó con Urías? Murió. Y como Urías murió, entonces el rey David pudo traer a Betsabé, lo pudo traer y ya él pudo reconocer a su hijo bien. Pero él no contaba con una situación que es muy difícil. El Espíritu Santo está aquí, ¿cuántos saben? Está en la mente. Y aunque nosotros quieramos adormecer al Espíritu Santo, porque haga de cuenta que nosotros lo que hacemos con él es como si lo anestesiáramos, pero no se va. Él va a estar ahí. Y había algo dentro de él que no lo dejaba dormir. Y se quedaba él pensando en esa situación. Pero cuando el rey David estaba en su lugar, llega un profeta llamado Natán. Y le dice Natán, ¿qué quieres? Le dice David, perdón, a Natán, ¿cuál es tu deseo? Dice, oh rey, te vengo a contar un problema grande, pero muy grande. Vino una persona de fuera, vino un rey de fuera, y el que lo recibió tenía más de 300 ovejas, eran las esposas que tenía David. Pero como llegó de visita, él fue y le quitó una oveja al que tenía una sola y la mató para darle de comer al rey, a la persona que llegó a buscarlo. ¿Cómo cree que se sintió David? Se encendió en ira, le dio mucho coraje y dijo, dime quién es, porque ese tal es digno de muerte, merece la muerte. Y el profeta le dijo, eres tú, David. Y David lo que sintió en ese momento fue algo increíble. A partir de ahí, él ya no pudo dormir. A partir de ahí, él ya no pudo estar bien. Su esposa, su hijo enfermó hasta que Dios se lo llevó. O sea, el pecado de una o de otra forma, Dios lo quita. Proverbios, capítulo 28, versículo 13, dice de esta manera, el que encubre su pecado no prosperará. Pero cheque bien lo que dice después. Dice, más el que lo confiesa y se aparta, ¿qué pasa? Dice, alcanzará misericordia. Amén. El que encubre su pecado no prosperará. Yo sé que muchos de nosotros, yo mismo, caminé mucho tiempo queriendo servir a Dios, pero yo no alcanzaba a dejar las cosas que yo sabía que a Dios no le agradaban de mí. Yo sabía que no debía de hacer algo y lo hacía. Pero después llegaba una persona y me decía, oye Adán, que en tu religión esto y en tu religión otro. Y yo decía dentro de mí, no te puedo hablar. Es que no puedo expresarte lo que siento porque yo mismo estoy mal. Yo mismo estoy mal. Y yo caminé mucho tiempo de esa manera. Y cuando llegaba y las personas me conocían, me hablaban y me decían, Adán, ¿por qué no predicas un ratito aquí? ¿Por qué no das un mensaje en lo que arreglamos los instrumentos? ¿Por qué no vas y evangelizas para acá? ¿Cómo voy a evangelizar si yo traía esa atadura dentro de mi corazón? Ahora, ¿qué tan difícil es confesar nuestro pecado? ¿Cree que sea muy trabajoso confesar el pecado? No es muy trabajoso, pero para nosotros sí es muy difícil. Para nosotros es difícil, ¿sí? Hay cosas que después de 40 años
mi esposa supo de mí. Y algunas se dio cuenta después de 5 años de haber estado en matrimonio. Se dio cuenta de cosas que yo había hecho. Y yo dije, no, yo tengo que hablar con ella. Y si me deja, que me deje. Pero tengo que hablar con ella. Y hablé con ella, le expuse mi problema, mi necesidad. Ella decidió perdonarme, pero al momento que ella decidió perdonarme y que yo le confesé lo que había hecho, yo me sentí completamente libre. Amén. Y Dios nos ha ayudado mucho a eso. El rey David escribió en el mismo Salmo 32, versículo 3, versículo 6, estas palabras. Fíjese bien. Mientras callé, ¿qué dice? Se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Y dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Amén. Ve lo grande que puede ser cuando nosotros no reconocemos. Pero qué importante es reconocerse. En ocasiones confronta a uno a las personas. Bueno, en nuestro caso tenemos que confrontar mucho a las personas y le decimos, mira, es que pasa esto y esto y esto. No, yo no, ¿verdad? A nuestros hijos, hiciste esto. Yo no. Tengo una nieta que no está aquí para que no lo busque, que yo la veía y la veía lo que hacía y yo estaba mirándola y le decía, tú lo hiciste tal día y tal día. No, te juro que no, abuelita, y te juro que no lo hice, pero yo la estaba mirando. ¿Ven? ¿Usted cree que había paz en su corazón? No hay paz en su corazón. Cuando Dios nos mueve a nosotros a confesar nuestro pecado, Dios nos hace completamente libres. Ahora, ¿para qué lo quiere Dios libre a usted? Para predicar su palabra. Una persona, yo no estaba orando por ella, pero estaba cerca cuando estaba orando por ella. Y llegaba otra persona y le decía, hermana, tiene que confesar su pecado, tiene que pedirle perdón a Dios, tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro. Y se levanta enojada y dice, ¿cuál pecado? Pero si usted dice que lo cometí, pues lo cometí, punto. Se dio la vuelta y se fue, ¿verdad? ¿Qué hizo ella? Simple y sencillamente no reconoció que estaba mal. Yo sé que aquí no hay de eso, todos aquí somos buenos, ¿verdad? Cada uno de nosotros sabe y tenemos que reconocer nuestro pecado. Pero lo increíble de esto es que dice el rey David, ¿verdad? Dice, mientras callé, mis huesos, ¿qué pasó? Mis huesos envejecieron. Y también dice, y tu mano se agravó sobre mí. ¿Sí? La mano de Dios estaba sobre David, no lo soltó, no lo dejaba, fracasaba en lo que hacía, no había prosperidad en su vida ni en su alma, y él sentía esa carga. Amén. Cuando usted es una persona acostumbrada a caminar con Dios, usted no va a querer nada, porque nada va a suplir. Nada va a suplir la presencia de Dios en la vida de un ser humano. Pero si usted ya prueba a Dios y se aparta de Él, tampoco nada lo va a poder suplir. Aunque ande bien, aunque camine bien, aunque vaya haciendo las cosas bien, la mano del Señor va a estar ahí todo el tiempo para decirle, estás mal, mi gracia está sobre ti. No te he desechado, no te he condenado, pero tengo que frenar algunas actitudes tuyas. Amén. Porque es importante que piensemos eso. Un verdadero arrepentimiento cambia todas las cosas. Cuando pecamos, el enemigo toma esa desobediencia para tornarla en maldición. Pero cuando nos arrepentimos y confesamos, Dios lo convierte en una bendición. ¿Cómo? Dice, bienaventurado. Volvemos a ver el versículo primero, 32:1. Bienaventurado aquel cuyas iniquidades son perdonadas, ¿y qué más? Y cubiertos sus pecados. ¿Puede decirle a alguien ahí? Eres bienaventurado. Si confiesas tu pecado, eres bienaventurado. Amén. Eso es tan importante. ¿Sabe lo que significa aventurado? ¿Verdad? Bienaventurado significa feliz.
En pocas palabras, va a ser feliz toda la vida. Va a ser feliz toda la vida aquel que se atreve a confesar su pecado. Amén. Dice, un verdadero arrepentimiento cambia todas las cosas. Hoy vamos a ver 4 cosas que podemos hacer para alcanzar esa bendición. ¿Cuántos la quieren alcanzar? ¿Sí? Vamos a ver 4 cosas. Una, no minimizar el pecado. ¿Sí sabe a lo que me refiero, verdad? Otra, aprender a vivir el perdón de Dios. Otra, no seguir pecando. Y la cuarta y la más importante, no practiques el pecado. Amén. No minimizar el pecado. Este punto es importante y vital para abandonar cualquier hábito o adicción. ¿Qué es lo primero que yo tengo que hacer para abandonar un hábito o una adicción? Reconocer el pecado. ¿Verdad que sí? ¿Con cuántas personas se ha topado usted que llega y le dice, oye, estás mal, no sigas tomando, no sigas fumando? Y luego de repente la persona llega y me dice, no, el vicio no me domina a mí. Yo domino al vicio y el día que yo quiera, yo lo voy a dejar. Hablando de vicios, ¿verdad? Por en cuántas ocasiones hemos llegado y nos ha confrontado nuestra esposa y le decimos, no. Así nací, así soy y así voy a morir. ¿Cuántos lo han dicho alguna vez? ¿Sí? Y nosotros sentimos que no estamos mal. Precisamente el coraje es porque nos dicen que estamos mal. ¿Sí? Usted sabe lo que es un cónyuge, que estamos llevando nosotros la misma relación de pareja, que estamos predicando los dos, y que de repente se acerca y me dice, estás mal en esto y en esto y en esto. Espérate, yo soy el pastor. Yo soy el pastor, ¿cómo estoy mal en esto? Y cuando empezamos a analizar las cosas, oh, sí, estoy mal en esto y en esto. Cuando una persona piensa que su pecado es tan pequeño que no lo puede dañar, está cometiendo el error más grande de su vida. Porque dice la palabra de Dios en Cantar de los Cantares, las pequeñas zorras, ¿sí?, son las que echan a perder las vides. ¿Por qué razón? Porque esos animalitos buscan la raíz, matan la raíz y por fuera, por un tiempo se ve todo verde, todo bonito, pero como no tiene raíz, en poco tiempo se seca. Puede ser nuestros pecados de esa manera. Aparentemente todo está bonito y guapo como yo, ¿verdad? Pero después, cuando pasa el tiempo, empiezan los problemas. Amén. Dice, cuando alguien te confronta, siempre nos enojamos, nos sentimos ofendidos, lo negamos y al final lo único que hacemos es tratar de huir. Si no existe en ti un arrepentimiento claro, la segunda razón será continuar pecando en secreto. Si yo no me doy cuenta del pecado que estoy cometiendo y no lo reconozco, la segunda razón va a ser seguir pecando en secreto, huir de la persona que me lo dijo y seguir en secreto. ¿Sí? En la escuela dominical yo les decía 20 cajetillas de cigarros a la semana entre mi esposa y yo. Hicimos un pacto y le dije, vamos a dejarlo, ya éramos cristianos, vamos a dejarlo, no es posible que sigamos con esto nosotros. Y hicimos un pacto y dijimos, ok, vamos a dejarlo. Y llegábamos a la casa y pues queríamos fumar, pero había un pacto ahí. Había un pacto, yo la veía a ella me veía a mí. Y pues nada, yo me aguantaba, yo era más fiel que ella. Le digo, ¿por qué? Porque un día andaba buscando unos calcetines en un cajón y que me encuentro la cajetilla de cigarros. ¿Sabe qué es lo que pasó? Volvimos otra vez a fumar los dos. ¿Sí? O empezamos a fumar cada quien a escondidas del otro. Para que no me diga ya nada, yo lo voy a hacer a escondidas. Para que yo no le dijera nada a ella, lo hacía a escondidas. Si yo no reconozco que tengo un pecado, si no reconozco que tengo una adicción, si no reconozco que tengo un problema, lo único que voy a hacer es alejarme de las personas que me lo dan, dice y voy a seguir continuando haciéndolo
a escondidas. Amén. Porque no hay de otro. El otro punto es muy importante: vivir el perdón de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Que por gracia somos salvos, ¿verdad? ¿Y qué más dice? No es de ustedes, es de Dios que tengamos la salvación. Cuando nosotros llegamos a Cristo, Él ya nos dio la salvación. Usted y yo somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario, somos salvos. Usted puede decirle al que está a un lado, Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe, tienes paz para con Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Amén. Pero en ese proceso Dios va a empezar a moldear nuestra vida. Va a empezar a moldear nuestro carácter. Y para que yo pueda aprender a moldear mi carácter, lo primero que tengo que hacer es aceptar que Dios a mí ya me perdonó. Eso es una de las cosas más difíciles para la vida de un cristiano. Porque vivimos con un sentimiento de culpa que lo venimos arrastrando todo el tiempo. Venimos con temores, venimos con muchas cosas que nos atan. Usted puede decir, yo soy libre. Usted puede declarar que es libre, pero cuando viene el temor, nosotros nos empezamos a ir para atrás, ¿sí? De repente yo veo, no sé, a lo mejor yo tengo un negocio enfrente y me ponen otro enfrente y entra el temor, ay, me va a ganar la clientela, ay, me va a ganar las almas. O vemos un predicador mejor que nosotros y decimos, no, mejor no, porque me va a quitar las almas, ¿verdad? Yo me doy cuenta en ese caso que yo no he aceptado el perdón de Dios todavía. Yo tengo que trabajar en esa área. Yo tengo que saber que aunque mi vida va siendo transformada cada día, yo ya soy perdonado. Y que el día, si Dios me llama a cuentas, yo puedo estar con Él. Amén. Dice, no podemos vivir cargando la culpa del pasado, aunque ya no lo hacemos. El recuerdo de un error cometido en el pasado nos hace sentir indignos, inmerecedores de su gracia. Y esa condición no es la de una persona que ha sido perdonada. Amén. ¿Usted se siente indigno alguna vez? No debe. Abrace la gracia del Señor. No debe de sentirse indigno. Hermanos, vamos a orar por fulano. Es que yo siento que yo no puedo. Sí puede. Sí puede. Sienta el perdón de Dios. Camine con el perdón de Dios. Es que yo no puedo testificar porque eso. Sí puede. Es que yo no sé mucho. Sí puede. Amén. Porque Dios ya lo perdonó. Y como nueva criatura, usted tiene que empezar a dar de gracia lo que de gracia el Señor Jesucristo le dio. ¿Sí? No espere un púlpito, no espere una congregación grande, no espere nada, solamente espere una persona en la calle y dígale, ¿sabes que Cristo te ama? ¿Sí? Y aunque se le ponga encima y diga, ¿de qué me estás hablando? Cristo te ama y yo también te amo. ¿Ven? De esa manera nosotros podemos hacerlo. Muchas veces la iglesia se detiene porque nosotros tenemos problemas. ¿Sí? Una vez antes de ir a predicar, pleitazo de aquellos fuertes, yo salgo y digo, yo no voy a predicar. Y me dice el pastor, ¿por qué no, hermano? Dije, no, me acabo de pelear con mi esposa, pero a muerte, casi a muerte. Y me dice, ah, bueno, no la mató, ¿verdad? Dije, no. Digo, entonces, con más ganas vaya a predicar. ¿Y sabe qué pasa? La presencia del Espíritu Santo baja por la obediencia. Por la obediencia. A nosotros nos detiene mucho el creer que todavía no hemos sido perdonados. Amén. La gracia del Señor está sobre usted. Dice 1 de Juan capítulo 1 versículo 7. Búsquela mientras. Dice, porque si ya me arrepentí y pedí perdón, entonces puedo estar en comunión con Dios y también con su iglesia. ¿Qué dice 1 de Juan 1:7? Fuerte. Dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, ¿qué pasa? Tenemos comunión. ¿Quién? Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero cheque bien esto.
Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, ¿verdad? Ya no nos va a caer gordo el de la alabanza, ¿aquí ya no? Ya no, ¿verdad? Ya vamos a tener comunión. Ya vamos a tener comunión, ya vamos a poder decirle, mira, Christopher, esto no me gusta, ¿verdad? Y Christopher le va a decir, también lo que se hace no me gusta. Hay comunión, los unos con los otros. Somos el pueblo de Dios, ¿cuánto lo creen? Somos un pueblo especial. ¿Para qué somos llamados? Para llevar el evangelio por todas partes, amén. Sí, ¿qué más dice el canto? Vamos a cantarle el coro. Y su amor nos impulsa. ¿Qué más dice? No nos podemos callar. ¿Qué más? Anunciaremos al mundo de su amor y su verdad. ¿Qué somos? El pueblo de Dios. Díganlo fuerte. ¿Qué somos? El pueblo de Dios. ¿Qué somos? El pueblo de Dios. Amén. Tenemos comunión los unos con los otros. Amén. Y dice que en el proceso la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Así que no se preocupe si todavía no ha cambiado totalmente. La sangre de Cristo lo va a cambiar. Lo único que tiene que hacer usted, agárrese de la gracia de Dios. No la suelte. Agárrese y cuando el enemigo llegue y le diga, hey, tú pecaste tal día, tú hiciste esto tal día, yo ya me agarré de la gracia de Dios. Y el Señor me dice a mí, bienaventurado aquel cuyas transgresiones son perdonadas. Amén. Yo soy perdonado por la sangre de Cristo Jesús. Amén. Si debes saber algo, algo que tenemos que conocer nosotros del carácter de Dios, es que Dios nos trata con misericordia. Imagínense si Dios nos tratara como lo que somos realmente. ¿Cómo sería eso? Amén. Pero Dios nos trata con misericordia, porque Él no busca tu mal, sino tu bien. La Biblia nos ofrece una lista inmensa de promesas cuando nos arrepentimos y cuando somos perdonados. Vamos a ver esto. Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 y 23. Libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 y 23. Lo leemos todos juntos y dice: por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Amén. ¿Lo puede repetir? Por la misericordia del Señor cada que se levante, está la misericordia de Dios. Cada que se levante y pueda respirar hondo y diga, gracias porque estoy vivo, Señor. Estás vivo por la misericordia de Dios. Y la misericordia de Dios no va a terminar, nunca va a terminar. Yo sé que posiblemente vengamos con pecados fuertes o grandes, o no sé de qué manera venga tu vida, pero estás en el lugar correcto. Estás en el lugar donde el Señor es misericordioso, y lo único que tienes que hacer es decirle, Señor, pues aquí estoy. Amén. ¿Qué significa la misericordia de Dios? Significa que no nos da lo que merecemos. Romanos 6:23 dice, ¿qué dice Romanos 6:23? Fuerte. Amén. Entonces quiere decir que eso debería de ser Dios con nosotros, ¿verdad que sí? Porque dice que la paga del pecado es muerte, ¿sí? Y sabía que el pecado sí nos lleva a una muerte segura. Nos lleva a una muerte segura. Los vicios, las adicciones, las malas palabras, las malas acciones nos llevan a una muerte segura, y más en este tiempo. Le voy a decir por qué. Porque en tiempo anterior, yo fui camionero mucho tiempo. En tiempo anterior se paraba uno en una carretera y se dormía uno plácidamente. En tiempo anterior le decían a uno una majadería, alguien se le atravesaba y uno se podía parar y reclamarle y se podía uno pelear con él. Hoy ya no. Hoy dígale algo malo a alguien, saca la pistola y hasta ahí llegó. ¿Sí? Hoy quédese a dormir en la calle y ¿sabe qué va a pasar? O lo matan o lo roban y le quitan todo. ¿Amén? Pero Dios aún así dice que eso es lo que merecíamos. Dice que la paga del pecado es muerte, y eso es precisamente lo que merecíamos.
pero Él decide darnos una vida eterna. El tercer punto es no pecar. Cuando se tiene un encuentro con Dios, su Espíritu pone en nosotros una nueva naturaleza para que seamos completamente diferentes. Es por eso que Jesús, en el diálogo que tuvo con Nicodemo, le explicó que era necesario nacer de nuevo con el poder de su palabra. Amén. El tercer punto es no pecar más. Cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, el día que alguien llegue y le diga, ¿ya recibiste a Cristo en tu corazón? Y él le diga, no, ¿quiere recibirlo? Sí. Y usted hace una oración de fe y luego se va para su casa. ¿Y qué pasó ahí? Aparentemente no pasó nada. Cuando no conocemos a Dios, nosotros decimos, están locos, llegaron y me dijeron, pues yo para quitárnoslos de encima dije que sí, ¿verdad? Pero en el ambiente espiritual, Dios sí se la cree, porque Dios sí cree. Dios sí cree en usted, Dios sí cree en mí. ¿Sí sabía eso? Solamente es paciente y nos da nuestro tiempo a cada uno de nosotros. Amén. Dios lo toma por hijo, empieza a impartir una nueva naturaleza en su espíritu. Y aunque usted diga, es que esos locos dijeron y yo lo dije por hacerlo, pero el Espíritu Santo cuando hace algo mal, ya se empieza a sentir mal y dice, ay caray, como que yo hice mal. No es su conciencia, no es su conciencia, es el Espíritu Santo que está empezando a trabajar con usted, aunque no haya ido a una iglesia, aunque no haya asistido mucho, ya el Espíritu Santo está cambiando con usted. Y de repente llega el Espíritu Santo y empieza a trabajar con nosotros. Y ya me doy cuenta que ya no hablaba como hablaba antes. ¿Cuántos eran muy maldicientes? Eran, los que eran. Mucho muy maldicientes. ¿Cómo se siente cuando dice una maldición ahorita? Mal, porque no debe de decirla. ¿Cómo se siente una persona cuando de repente estamos acostumbrados a hablar con ajos y cebollas y todo eso, y de repente nos damos cuenta que ya no decimos nada y decimos, caray, ¿por qué será que ya no dije nada? ¿Verdad? Me ofendieron y todo, yo ya no dije nada. Bueno, es que el Espíritu Santo está impartiendo una nueva naturaleza en usted. Amén. Cuando de repente decimos, es necesario que nazcas de nuevo. Y luego de repente decimos, los que van a la iglesia no han nacido de nuevo. Espéreme, chéqueme bien esto. Cuando un niño nace de nuevo, ¿nace corriendo? No. Pero ya nació, ¿verdad que sí? ¿Cómo empieza su vida? Primero apapachado, después gateando, después haciendo solitos y después caminando y después corriendo. Estamos en las manos del alfarero. Estamos en las manos de nuestro Dios. Amén. El Señor le habla al Señor Jesucristo y le dice a Nicodemo, mira, es que es necesario que nazcas de nuevo. Pero vamos a ver qué dice Pedro. Amén. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Amén. Aquí tiene otra palabra, ¿verdad? Que dice, porque siendo ¿qué? Renacidos. Amén. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Dios, a través de su sangre, nos limpia de toda maldad. Él no cambia algunas cosas o restaura, porque Dios no se dedica a eso. Mira, les voy a explicar. Si yo, que seguido lo hago con la Suburban, rompo una escoba que mi esposa dejó atravesada, no es mi culpa, la rompo, y si yo agarro ese palo, lo uno y le pongo una cinta, ¿qué estoy haciendo con él? Lo estoy reparando, lo estoy restaurando, ¿verdad que sí? Pero no es lo mismo que yo vaya a la tienda y compre una nueva. ¿Verdad que no es lo mismo? Dios no nos restaura. Dios quiere hacernos nuevos, una nueva criatura para la honra y la gloria de aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Dios es bueno. Dios es bueno y le damos la gloria a Él. Efesios capítulo 2, versículo 10 dice:
Fíjese qué bonito esto, lo voy a checar esto. Fíjese qué bonito dice esto. Dios preparó, ¿para qué? Para que viviésemos en ellas, ¿verdad? ¿Cuántos creen que Dios preparó amigos para usted? ¿Cuántos creen que Dios preparó Puerta del Sol precisamente para usted? Para que anduviéramos en ellas, amén. Somos hechura suya, somos creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, amén, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Cuando Jesús sanó al hombre que estaba en el estanque de Betesda, vea Juan 5:14. Yo ahorita les explico todo. Juan capítulo 5, versículo 14. ¿Qué dice? Ok, Dios ya nos sanó, ya nos perdonó. Dios, el Señor Jesucristo, perdón, llega al estanque de Betesda y se le queda mirando a un hombre y le dice: ¿quieres ser sano? Y ese hombre acepta la sanidad de Dios, pero dice que pasando el tiempo, Jesús se lo encuentra en el templo. ¿Dónde lo encontró Jesús? En el templo. ¿Cómo fue este hombre? ¿Agradecido o ingrato? Fue agradecido porque estaba en el templo dándole gracias a Dios. Cuando Jesús lo ve, le dice: ah, mira qué bueno, has sido sanado, pero ahora cuídate de no pecar. ¿Para qué? Para que no te venga una cosa peor. Amén. San Juan capítulo 8, versículo 11 habla también de una situación diferente. Lo mismo le dijo a la mujer adúltera: ¿dónde están todos los que te condenan? ¿Qué le dijo? ¿Dónde están los que te condenan? No hay ninguno. Y el Señor Jesucristo le dijo: ni yo te condeno. ¿Pero qué le dijo? Y no peques más. Entonces, ¿dónde está la clave? De repente nos engañamos y decimos: ah, Cristo ya me perdonó, yo estoy bajo su gracia, yo tengo todas las cosas de parte mía, ¿sí? Pero el Señor Jesucristo le da estas palabras: no peques más, porque te sales de la gracia de Dios. Amén. El cuarto punto, ¿cuál es? No practicar el pecado, ¿sí? Mire, esto es muy importante, le voy a decir por qué. ¿Cuántos fueron, estoy hablando, muy mentirosos? ¿Cuántos fueron muy mentirosos? ¿Y saben lo que pasa cuando somos bien mentirosos? Que terminamos creyendo nuestras mentiras. ¿Sí sabía eso? ¿Sí? Somos pero tan mentirosos que terminamos creyendo nuestras mentiras. Amén. Y cuando nosotros hacemos eso, ¿sabe qué hacemos? Estamos practicando y practicando y practicando y practicando y practicando. Cuando usted lo vayan a enseñar a manejar, no va a enseñar a la primera, ¿verdad? Va a llevar su tiempo, pero ¿qué tiene que hacer para aprender? Tiene que practicar y practicar para lograr aprender. Amén. Y ya cuando logra aprender, está del otro lado. Para que usted peque, una vez más, el Señor llega, lo limpia, le quita todo el pecado. Pero si usted sigue practicando el pecado, entonces ahí tiene un problema. Los que practican el pecado, dice, sin darse cuenta, ejercitan y desarrollan una habilidad increíble, porque cuando lo hacen, se lo creen. Y es por lo que practican continuamente. Pero si has nacido de nuevo, no debes de seguir practicando el pecado. Dice, es cierto que continuamente somos tentados con la posibilidad de una caída. O sea, eso es verdad. ¿Amén? Porque dice la palabra de Dios que el enemigo anda como león rugente buscando a quien devorar. Pero dice, si eres una nueva criatura, debes aborrecer el pecado, confesarlo a Dios y hacer un pacto con Dios de no volver a hacerlo. Primera de Juan capítulo 3, versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Amén, fíjese. Todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué dice? No practica el pecado. Y lo más importante, y no puede pecar. ¿Sí? Todo aquel que es nacido de Dios no puede pecar. Posiblemente usted diga, es que yo no puedo, yo estoy luchando con eso. Está bien, está bien. Está empezando en el camino de Dios y está luchando con las tentaciones. Está bien.
pero agárrese de la mano de Dios. Amén. Y después dice que un hijo nacido de Dios no debe practicar el pecado, porque es Dios ya el que está en él. Amén. Y además dice que no puede hacerlo. Si alguno de nosotros dice, cierra las puertas por donde se desliza el diablo como la serpiente antigua a atacarte, Dios va a hacer algo grande con nosotros. La Biblia tiene a Satanás como una serpiente. ¿Por qué razón? Porque se desliza. Amén. El libro de Efesios nos habla y nos dice que debemos de tener puesto ¿el qué? El yelmo de la salvación, ¿sí? Para que no puedan penetrar los dardos del enemigo. ¿Cómo se desliza, vamos a decir, el enemigo para hacernos pecar a nosotros? Se desliza usando nuestras debilidades, ¿sí? Si a usted le gusta mucho hablar de otra persona, por no decirle un chisme, dése cuenta cómo el enemigo se va a empezar a deslizar. Y usted debe de reconocer que es el enemigo para ponerle un alto. Amén. Cuando nosotros cantamos bajo mis pies, ¿lo cree? ¿Sí? Entonces, ¿dónde debe estar el enemigo? Bajo nuestros pies. Así es que cuando se deslice alguien y le empiece a decir, no, ya te fijaste, la vecina de enfrente, y ya te fijaste lo que anda haciendo y todo, usted tiene que saber que es el enemigo. Ciérrele la puerta. No le permita que se deslice, porque si lo permite, entonces él va a tomar fuerza contra su vida. Y no es lo que Dios quiere con nosotros. Jesucristo dice, si has pecado contra Dios, cierra las puertas por donde se desliza el diablo, como la serpiente antigua para atacarte. Jesucristo da algo que es muy fuerte. Y lo hemos leído muchas veces y se oye muy fuerte. Mateo 18:9. Amén. ¿Es fuerte eso o no? Es fuerte, amén. Pero el Señor Jesús dijo, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un ojo en la vida que teniendo los dos y ser echado en el infierno de fuego. Desde luego este mandamiento no se puede tomar literalmente, porque aunque en realidad te sacaras un ojo, pero si no te arrepientes, vas a pecar aunque tengas un solo ojo. O sea, no lo podemos tomar literalmente. Amén. Jesús mismo nos revela ese secreto y dice su interpretación: el ojo y la mano simbolizan y representan las tentaciones y las ocasiones de tropiezo, y nos invita a tomar una acción drástica, cortar de tajo con todo aquello que te hace pecar. Y así como David, su transgresión se tornó en bendición, Dios puede hacerlo con cada uno de nosotros. Si alguno de nosotros está batallando con alguna situación, el consejo que yo le puedo dar es: apártese de él. Apártese de él. Amén. Si alguien le está produciendo algo que le hace mal, apártese de él. Júntese con gente que sea positiva. Busque gente que le hable de Dios. No busque gente que lo va a inducir otra vez a lo mismo. ¿Ha oído un dicho que dice que el agua busca su nivel? ¿Sí? El enemigo eso es lo que busca. Y siempre va a poner personas que tienen la misma tentación que nosotros. Siempre va a traer personas a nosotros que tienen la misma adicción. ¿Por qué razón? Porque el trabajo de él es hacernos caer. Si usted tiene algo parecido así, córtelo. ¿Sí? ¿A cuánto les está quitando el sueño en internet? No. Puede decir, ouch. ¿Sí? ¿A cuánto les quita el sueño cuando se meten en las redes sociales y ven cosas que no deben de ver? Si usted sabe y se da cuenta que realmente eso lo está dañando, se lo digo de todo corazón. Consígase un cacahuatito, hay unos muy bonitos, muy modernos, ¿sí? O quite el Face de su celular. Eso es cuando dice: si tu ojo te es ocasión de caer, córtelo, así lo puede cortar. ¿Qué tan difícil es poder dejar eso? ¿Sí? Porque si dice,
Yo puedo con ese vicio, está minimizando el pecado porque no puede. Yo he estado viendo predicaciones, he estado viendo mensajes que bajo, y ¿sabe qué me pasa entre mensaje y mensaje? Sale una mujer desnuda, sale una invitación a hacer otras cosas, así que no lo puede evitar. Si usted se considera muy fuerte y muy fuerte, pues gloria a Dios y Dios le bendiga y sigan adelante. Pero si usted sabe que realmente no puede, córtelo de tajo. Amén. Porque dice que es mejor llegar con un solo ojo al cielo, o sea, es mejor llegar al cielo sin Facebook y sin celular, que quedarnos con nuestro celular aquí y irnos al infierno de fuego, dice su palabra. Amén. Pero a mí no me hace pecar, no minimice el pecado. Pero es que yo nomás lo hago de vez en cuando, no practique el pecado. Pero es que yo no puedo, abrace la gracia de Cristo. Amén. Porque sí puede. Ok, vamos a ponernos de pie en esta hora, vamos a darle gracias a Dios.